Sanidad para el alma. Presenta la palabra de Dios. Prepara tu corazón desde este momento. Santo sea tu nombre, mi Dios amado, mi Dios de Israel, mi Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Padre, en que tú permites, Señor, que podamos estar aquí, Señor. Ahí como estamos, en la presencia del Señor. Gracias, Señor. Santo sea tu nombre, mi Dios amado, mi Dios de Israel. Reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, Padre. Oramos, Señor, por cada vida, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que está escuchando ahí del otro lado del dial, Señor, por vía internet, Padre, en el canal de YouTube, Señor, el día de hoy, Padre. En cada lugar, Señor, este programa, Señor, esta prédica grabada, Señor, para cada vida, Señor, que va a llegar, que va a ser de mucha bendición, Padre. Señor, oramos, Señor, por el abatido, oramos, Señor, por el anciano, por la viuda, Señor, por el huérfano, Padre. Oramos, Señor, por cada vida, por cada matrimonio, Señor, que están prendidos, Señor, ahí en su habitación, escuchando, Señor, esta sintonía radial, Padre. También, Señor, vía internet, ahí, Señor, toca los corazones, Padre. A cada siervo, a cada sierva, Padre. Señor, más de ti, menos de mí, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, que seas tú, Señor, enseñando, Señor, el día de hoy. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te invito a que puedas abrir Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Lleva por título Elías huye a Oreb. La palabra del Señor dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como las de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose en el enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Yahvé, amén, la segunda vez,
lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, amén, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahvé, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, amén, de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé. Y aquí Yahvé que pasaba, amén, gloria a Dios. Volvamos otra vez. Y aquí Yahvé que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé, pero Yahvé no estaba, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y el viento, y tras el viento un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo Yahvé: ve, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco, amén, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Santo sea tu nombre, Señor. Dale la gloria ahí al Señor. Elías, un hombre, un siervo de Dios, un profeta, uno de los más grandes profetas, entre medio de los grandes. Aquel profeta que había desafiado, amén, a los dioses. De aquellos profetas de Baal. ¿Qué pasaba en el corazón de Elías? Aquel profeta que dice la palabra que oró y fuego cayó. Aquel profeta que no dudó en poner la fe, la esperanza en el Señor. Aquel profeta que midió el poder de Dios contra aquellos dioses. Aquel Elías. Amén. Que tuvo compasión de aquella viuda de Sarepta. Aquel Elías que no dudaba en obedecer la voz de Dios. Aquel Elías que se enfrentó a las fuerzas del mal. Estaba viviendo tiempo de tristeza, tiempo de dolor, como tú quizás lo estás viviendo el día de hoy. Por eso te digo que prestes mucha atención, porque el Señor va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu vida, va a hablar a tu ser interior.
se han acabado las fuerzas, así como Elías, hoy vas a entender cuál era el propósito de Dios y hasta dónde llega el corazón del hombre. Dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Amén. ¿Y qué dijo? Y envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo: si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amén. Pero también, ¿qué le dijo? Así me den más o me quiten. Yo mañana a estas horas habré terminado con tu vida prácticamente, le dijo. Elías se encontraba entre zarzas y espinos. Aquel Elías que había desafiado a los dioses. Elías en el verso 24, o vamos a leer del verso 20 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Celo de Elías para que tomen una decisión. Esa decisión, esa afirmación, ese celo te va a costar. Quizás si tú no has entendido el precio que hay que pagar por defender el Evangelio de Jesucristo. Aquel Elías había exhortado. Aquel Elías había enfrentado a las fuerzas espirituales. Le habló al pueblo diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no le respondió palabra, porque había un pueblo pecador, había un pueblo de doble ánimo, así como hay en estos tiempos. Hombres y mujeres de dobles pensamientos, que están en dos sentidos. Están en dos sentidos viviendo en un corazón confundido quizás. Solamente Yahvé lo sabe. Y tú lo sabes. ¿Y qué más dijo Elías? ¿Qué le dijo? Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado. Profeta de Yahvé, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, le dijo, y escojan ellos uno y córtenlo a pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. E invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Yahvé, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien has dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoge pues buey y preparadlo vosotros. Amén. ¿Y qué le dijo? Primero pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses más. No pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y le fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había ni quien respondiese. Entre tanto ellos, amén, andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle.
Y ellos clamaban con grandes voces y sacaban con cuchillos y con lanceta conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo quien. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y arregló el altar de Yahvé que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus, a los hijos de Jacob, al cual había sido dado la palabra de Yahvé, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras el altar en el nombre de Yahvé. Después hizo una zanja alrededor del altar en que, amén, cupiera 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey a pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez hicieron, Y dijo aún: hacedlo a la tercera vez. Y lo hicieron a la tercera vez. De manera que, el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora, de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Yahvé, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron dijeron: Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que ninguno escape. Y ellos prendieron y le llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Este Elías, que no hace mucho tiempo se había enfrentado a los profetas de Baal. Este Elías que tenía la convicción, que tenía la fortaleza, estaba pasando momentos decisivos. Jezabel, que traducido es coqueta, Jezabel hasta estos tiempos sigue operante, así como nos habla, en Apocalipsis, una de las 7 iglesias. Jezabel es un espíritu fornicaria, es un espíritu asesino, es un espíritu de hechicería que hoy está operante en muchas iglesias. Este espíritu, de Jezabel había amenazado a través, de aquel que llevó el mensaje. Le dijo: así me añadan o me quiten prácticamente los dioses a estas horas, si yo no he puesto a tu persona como las de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice que él vino a un lugar de Berseba y dejó a su criado y salió y se fue por el desierto. El desierto simboliza sequía, el desierto simboliza muerte. No hay sueño, no hay esperanza. Tierra seca, tierra árida. Así como nos habla en Isaías
capítulo 41, verso 17. Aquellos menesterosos buscan las aguas, mas no las hay, seca de sed está su lengua. Mas yo los oiré, yo el Dios de Israel. No lo desampararé, en los desiertos abriré. Amén. ¿Qué dice? En los desiertos abriré estanques. En esos desiertos en que se encontraba Elías, él prometía abrir aguas. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, seca está de ser su lengua. Yo soy el que soy, los oiré, el Dios de Israel, no lo desampararé. En las alturas abriré el río y en la fuente, en medio de los valles abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Es Elías que huía por el desierto e iba con un corazón no atemorizado, sino dolido por todo lo que estaba viviendo, por todo lo que acontecía en ese momento. Dice que fue por un día de camino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Y dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cuántas veces has querido sentarte debajo de, quizás, no de un árbol? Quizás has querido sentarte para olvidar. Te has sentado quizás a beber, quizás a drogarte. Quieres sentarte ahí, como muchos dicen, a pagar las penas. Y dice que se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. El Señor vino, así como le mandó a Pedro también cuando estaba prisionero. Cuando uno de los César había puesto prisionero a Pedro, él estaba ahí encarcelado, dormido, y el ángel le tocó un costado. Lo mismo pasó con Elías. Elías, aquel profeta, aquel servidor de Dios, aquel que tenía la unción, aquel que enfrentó a los profetas, aquel que clamó a Dios y fuego descendió de los cielos, se encontraba atribulado. Filipenses capítulo 2, verso 13, ¿qué nos dice el Señor? El libro de Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es lo que dice el Señor. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Elías se encontraba cansado. Elías sentía en su corazón aquella tristeza que quizás tú la pones en manifiesto al Señor. Pero Filipenses 2:13 dice que Él pone como el querer, como el hacer. Incluso se ve que muchos cristianos, siervos del Señor, dicen que Elías no le temió a los profetas de Baal, pero sí le temió a una mujer. Elías no tenía miedo. Elías era un hombre aguerrido. Elías sabía que si el Señor no le respondía, estaba dispuesto a morir. Él tuvo fe.
Era un hombre de fe, un hombre convencido en el Dios que había creído, así como tú también. Has visto todo esto, las traiciones. Porque cuando el Señor le pregunta en el verso 10 del capítulo 19 de Primera de Reyes, Él le respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Quizás tú has quedado solo, te sientes solo. Elías había llegado un momento de sufrimiento, Elías había llegado un momento de tristeza, quizás de celo profundo de Dios, así como tú lo puedes sentir al ver tanta iniquidad, al ver que no despiertan, al ver que no reaccionan, al ver que el fin del Señor, en el día del Señor está viniendo, el fin de esta edad se acerca, y se comportan como hombres irracionales, como nos dice en la epístola a Pedro. Dice que Elías se había sentado debajo de un enebro y le dijo a Yahvé: quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Cuánto no pueden decir eso? Quítame la vida. No lo he logrado, mira. Quizás tú puedes decir: mira mi familia, cómo está, mis hijos. No te buscan, Señor. Sí, quizás has experimentado muchas cosas. Has experimentado milagros. Has echado fuera a los espíritus inmundos. Has hecho liberación. Has hecho tantas cosas. Has visto el poder de Dios manifestado en tu vida. Pero sientes que las fuerzas se te acaban. Así como Elías. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Y qué le trajo este ángel? Entonces le miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y como bebió y volvió a dormirse, comió y bebió una vasija también de agua. Le trajeron pan. ¿Qué pan? ¿Qué representa el pan? Qué importante que es poder entender lo que el Señor quería decirlo. Este pan representaba la comida viva del Señor. Amén. Y es lo que nos dice el Señor en relación al pan. Capítulo 6, verso 32. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y hablando en relación a esta agua, esta vasija que encontró, el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en aquel que aún no había venido, el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Y esto es lo que pasaba con Elías. Vino el ángel del Señor y tocó y le dijo: levántate y come. Entonces lo miró y aquí una cabecera, una torta cocida. Era el pan sobre las ascuas y una vasija de agua. Llenura del Espíritu Santo. Necesitas llenarte del pan y del Espíritu Santo para levantarte. Pero dice que comió y bebió y volvió a dormirse. Tanta debilidad tenía Elías. Deuteronomio capítulo 31, verso 6, ¿qué nos dice? El libro de Deuteronomio capítulos, amén, puedes abrir conmigo Deuteronomio capítulo 31, verso 6. ¿Qué nos dice el Señor? Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Yahvé tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que te juró Yahvé a sus padres que le daría. Amén. ¿Y qué le dijo? Y tú se la harás heredar. Qué responsabilidad para Josué. Imagínate. Es lo que te dice el Señor. Es lo que te dice el Señor: no temas. Esfuérzate y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ello, porque yo estoy contigo. Tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Él no te va a dejar. Dice que este ángel vino y le dejó una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Pero dice que se volvió a dormir como aquellas vírgenes. Y volviendo el ángel de Yahvé la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en Efesios 1:11? Te invito a que puedas abrir el libro de Efesios capítulo 1, verso 11. Dice la palabra del Señor: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Volvamos a leer Efesios capítulo 1, verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay un propósito. Dios tenía un propósito todavía con Elías, así como lo tiene contigo. No es que Elías había temido a esta mujer. Elías estaba lleno de valor, pero estaba dolido por las cosas que había visto. Traición. Amén. Destrucción de altares de Dios. Que muchos se habían olvidado de Dios. Todo Israel había claudicado. Había un dolor en su corazón. Y Elías decidió irse a buscar al Señor, pero en mitad del camino Elías quería morir.
Le faltaron la fuerza, le faltaba esas aguas, le faltaba ese pan, como a ti quizás te está faltando. Te falta alimento, sí, pero alimento espiritual. El pan de vida, el agua que simboliza el Espíritu Santo. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Hablando del Espíritu Santo, el que come de mí no tendrás hambre ni sed jamás. Eso faltaba en la vida de Elías. Había fe, había mucha fe, pero ese temor lo ha puesto el Señor en su vida, así también como a ti. Quizás tú luchas con tu fuerza. Y Elías, si se había retirado, no era por cobarde, sino porque Dios había puesto en su corazón, porque todavía había un propósito en Elías. No se podía ir sin poder hacer la obra todavía que restaba del Señor. Así también tú, si has dejado algo pendiente, no es porque Dios, amén, ha visto que tú eres cobarde, sino porque Dios ha permitido que tú te vayas de ese lugar y te puedas preparar quizás y volver con más fuerza. O Dios quizás tiene otro propósito. Así también como querían matarlo muchas veces a Jesús, apedrearle. Y Jesús connotó eso cuando fue aprisionado. Él le dijo: ¿hace cuánto estuve entre medio de vosotros y no me prendisteis? Mas ahora ha llegado la hora de las tinieblas. Había llegado el momento, y así también todo tiene un tiempo. Así también como Pablo dijo: está llegando mi tiempo. He corrido la buena batalla. Así también tú vas a decir: Señor, he corrido la buena batalla. Pero ¿cuándo? Cuando tú hayas terminado el camino de Dios, cuando tú hayas trabajado, cuando tú hayas evangelizado, cuando tú hayas, amén, hecho la guerra al enemigo, cuando tú hayas predicado, hayas transformado vida, hayas llevado el evangelio por doquier y hayas hecho la buena obra. Cuando te sientas ahí que has cumplido, el Señor va a decir cuándo es el tiempo. Había un propósito en la vida de Elías. Elías no había temido a esta mujer. Si Elías no temió la muerte, no temió a esos profetas, ¿qué va a temer Elías a una mujer? Elías se fue porque su corazón estaba dolorido, porque era un amante del Señor. Amaba sus leyes, sus caminos, sus estatutos. Era un siervo entregado al Señor. Y echándose debajo del enebro quiso morirse. No soy mejor que mis padres. Y después que comió y bebió, se volvió a dormir, y después el ángel le volvió a despertar. Amén. Y le dijo que vaya, que sigue el camino, que todavía le quedaba un largo camino. Amén. Y dice la palabra del Señor: y volviendo el ángel de Yahvé a la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque te queda un largo camino y te resta. Quizás tú quieres morirse, pero todavía hay un camino largo, un propósito de Dios. ¿Y qué pasó? Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahvé, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Imagínate que Dios te hable y que tú te sientas ahí atribulado, lleno de dolor. Dice que llegó al monte de Horeb. Amén. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Yahvé, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y muchas veces nosotros tomamos la decisión de irse. Aquí vemos prácticamente que no era la intención que Elías abandone su trabajo.
Sí, Dios había puesto en su corazón que él se retire. Había sembrado ese miedo en su corazón porque todavía tenía propósito con él, planes con él. Quizás tú llevas o tienes quizás 60, 40, 50, 60 años y dices, no, ya no hay propósito para mí, ya se está terminando todo. No, todavía hay un propósito hasta el día que tú partas de esta tierra, vas a servirle al Señor. Y sí, vamos a llegar muchas veces que no va a haber fuerza. No va a haber fuerza en nosotros y vamos a estar ahí quebrados, sin querer hacer nada, dolido. Quizás solamente Dios lo sabe. Así se sentía Elías. Se quedó toda la noche ahí en esa cueva. Y vino el Señor, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Como te dice a ti, ¿qué haces aquí, Norma, Ezequiel? ¿Qué haces aquí? Quizás tú le dices, Señor, ya no doy más. Estoy hastiado, mira, Señor, estoy hastiado de problemas. Todo me sale mal. He visto cosas de ti, Señor, milagros, pero tengo un dolor en mi corazón. Quiero morirme. Y el Señor te dice, ¿qué haces aquí? Levántate. Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahí está el dolor. Alguna vez dijo, no he venido porque esta mujer me busca. No, yo soy el último, dijo, y buscan para matarme también. El dolor, así como sentía Jeremías también. ¿Qué nos dice Jeremías? Jeremías 45, uno de los profetas, verso 3. ¿Qué dice la palabra? Así ha dicho Yahvé, Dios de Israel: a ti, oh Baruc, tú dijiste, ay de mí, ahora, porque ha añadido Yahvé tristeza a mi dolor, y fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Jeremías, capítulo 45, verso 3. Así ha dicho Yahvé, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ay de mí, ahora, porque ha añadido Yahvé tristezas a mi dolor, fatigado, amén, fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Y muchos podrán decir, Yahvé ha añadido dolor a mi vida. Es lo que sentía Elías. Y él le dijo, el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé. Y aquí que Yahvé que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé, pero Yahvé no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Amén. Gloria a Dios. Verso 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó
Elías cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces, Elías, aquí? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Yahvé: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y aquí está. El Señor le hubiera podido decir: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le hubiera podido contar: mira, sabe que un vivo celo, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Y él hubiera dicho: pobre Elías, pobre. Pero no. ¿Qué le dijo el Señor? Yahvé le dijo: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, amén, Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas que no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Amén. Y en Primera de Reyes 18:4, ¿qué nos dice? Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahvé, Abdías tomó a 100 profetas y lo escondió de 50 en 50 y lo sustentó con pan y agua. Y dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a toda la fuente de las aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservaremos la vida a los caballos y amén, y que dice a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. ¿Cuánto dicen amén? Habían 100 profetas escondidos fuera de Elías. Qué bueno. Qué bueno es el Señor. Elías sufría. Elías estaba viviendo un momento de aflicción, pero el Señor ya tenía preparado. Y esto es importante que lo podamos también leer en el capítulo, amén, gloria a Dios. En el capítulo 19 del verso 18, el Señor le dice: yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas que no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Y qué importante, amén, poder entender lo que el Señor tenía preparado. No era el tiempo de Elías. Y nosotros podemos ver por las Escrituras quién va a tocar a un siervo que Dios no lo permita todavía. Recordemos que Él es quien da la vida y quien quita. Sí, vendrán problemas, aflicciones, dolores, ganas de morirte quizás, pero Dios tiene planes todavía contigo. Dios no va a dejar esta tierra sin profetas, sin siervos que lleven su palabra. Es el dolor que sentía Elías al escapar, al irse por el camino queriendo morir debajo de un enebro. Dios tenía todavía un propósito. No era el temor de Elías, sino era el vivo celo, así como muchas veces tú lo has sentido.
Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo te invito a que podamos orar y que podamos pedirle perdón al Señor y que podamos clamarle a Él y decirle: Señor, danos la fuerza que nos falta, danos el valor, danos, Señor, toda la fuerza que necesitamos para llevar tu palabra. Señor, acudimos a ti, Señor, el día de hoy, Señor, para llenarnos de tu poder. Dile: Señor, no está faltando la fuerza. Nos estamos sintiendo abatidos, perseguidos, entristecidos, llenos de celos, Señor, por mirar cómo decaen tus obras, Señor. Tus congregaciones, Señor, cómo pierden el valor, cómo pierden la santidad, cómo pierden, Señor, la guía del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos los medios, Señor, para poder llevar tu mensaje, Señor, a cada lugar. Y que seamos luz, Señor, donde vayamos. Así como Elías, Señor, teniendo fe, teniendo testimonio, teniendo unción del Santo de Israel, desafiando, Señor, a los profetas de Baal, desafiando a los dioses, Señor. Danos el corazón de Elías. Danos el valor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Queremos, Señor, cumplir la obra. Queremos, Señor, llevar tu palabra, Señor, hasta el último, Señor, hasta que tú nos digas, Señor, hasta aquí llegamos. Y ese día, Señor, nos iremos, Señor, felices, sabiendo que hemos cumplido tu obra, Señor, y tu propósito, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Aleluya.